medios. Tenemos una visita muy interesante de una colega que conduce un programa dominical en la noche en la televisión abierta. Punto Final. Ha sido también periodista de esta casa, Mónica Delta. Fernando, es un Muchas placer. gracias. Placer para nosotros. Muchas gracias por tu visita. Me encantaría que sea una visita para comentar alguna aventura, proyecto periodístico que tengas, pero es una visita por una mala noticia para nosotros los periodistas, ¿no? Así Desde es. hace bastante tiempo hay varias noticias donde se nota que se está instrumentalizando desde el gobierno y poderes como la Fiscalía, el Poder Judicial, la Procuraduría. Correcto. También decisiones y pedidos que están afectando el derecho a las fuentes. Tú, Mónica, has sido denunciada por el actual ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, cuando no era jefe ministro. de la oficina de monitoreo. La oficina de monitoreo famosa que la crearon. Cuando ya había sido censurado como ministro del Interior, era brazo derecho de Dina Boluarte y ahora, bueno, le han dado el Ministerio de Justicia, ¿no? Claro, oficina que por cierto ahora la tiene Freddy Hinojosa, ¿no? Todo queda en familia, parece ser, o amigos cercanos Sí, pues. en este gobierno, sí. Y ahora pasaste de ser testigo a ser investigada. Con todo el equipo, además, porque, a ver, vamos a recordar la denuncia que hizo Juan José Santibáñez cuando era jefe de monitoreo contra todo el equipo de Punto Final, empezando por la presentadora del programa, ¿no? El director, el reportero, el camarógrafo, solo faltó el asistente en realidad, pero además la presunción de delito por lo cual se denuncia al equipo de Punto Final es reglaje. ¿Y por qué? Porque presentamos un reportaje cuando él era jefe de la casa de la oficina de monitoreo, que lo que demostraba era con quién se reunía el señor Juan José Santibáñez. ¿Por qué es esto importante para el interés público? Sí, por favor, explica por qué a veces hay que seguir a una persona pública. Y puedes estar horas frente a donde se mueve. ¿Por qué? Porque era sabido y concluyente que era una persona muy cercana a la presidenta Boluarte y a toda la cúpula del poder, había sido censurado como ministro del Interior y seguía teniendo una cantidad de visitas o de vínculos con gente que podía efectivamente generar por lo menos la curiosidad de la información. Y entonces ha utilizado ese reportaje, esas imágenes, para acusarnos de que se les estaba siguiendo y que poníamos en peligro a su familia. Pero tú sabes perfectamente, porque cualquier abogado lo señala, que una presunta comisión de reglaje tiene que ver con la subsecuente intención de la comisión de delito, ¿no? O sea, uno regla para cometer un delito, no regla para, o sea, no hace reglaje para informar, ¿no? Pero lo curioso aquí, más allá del interés que pueda tener alguien muy poderoso en el gobierno, y yo creo que además es una mirada del gobierno, porque yo parto del hecho de que yo siento que no tienen nada que perder, que más bien consideran que más del 90% de rechazo que genera el gobierno a la ciudadanía le dice, bueno, tenemos que salvarnos sí o sí, porque tenemos 7 meses con 5 días para las elecciones y esto evidentemente hay que ver de qué manera nos refugiamos. Entonces tratan de neutralizar el periodismo de investigación. Y yo te pregunto, Fernando, y tú lo sabes perfectamente, ¿qué cantidad de revelaciones y denuncias periodísticas se ha hecho para que evidentemente se coloque luz donde querían que queden las sombras? 90, 95%. Muchísimo. ¿No? Hay grandes casos y el de Nicolás Boluarte, que ustedes no son el único medio, pero ustedes lo han hecho con un especial tesón, se ha descubierto cuánto. O sea, en realidad mucho de lo que la Fiscalía está investigando lo hace a partir de muy serias revelaciones periodísticas. Correcto. Ahora, no Entonces, digo que los periodistas son intocables, ¿ah? Claro, no somos intocables. De ninguna manera. Cometemos errores y cometemos excesos. Y en el celo por llegar a la verdad puede que se esté pisoteando el honor. Pero para eso hay mecanismos y la ley nos es clara, equivocamos, ¿no? En nuestra tesis interpretamos mal lo que ha hecho una persona y lo acusamos de algo. Pero claro, hay
está la normativa de difamación, nos Correcto. pueden querellar Pero y ahí, claro, se ha y ahí nos habido, defenderemos. yo me imagino que en esta denuncia que nos han hecho, y luego hablaremos de otras, porque no es solamente esta denuncia, estamos hablando de que tú bien lo has dicho, se está instrumentalizando, ¿no?, el uso y la herramienta fiscal y judicial para neutralizar el trabajo de investigación de la prensa. Entonces, ese es el problema de fondo. ¿Y quiénes lo utilizan? Quienes más poder tienen. Sí, y quienes dicen que la fiscalía está contra ellos, no, pues, pero también siempre por ahí encuentran un fiscal No, que les hace bien caso, propenso, ¿no? que les hace caso y pide cosas que no debieran pedir Correcto, y que correcto. tienen que ver con algo que es sagrado para los periodistas. Y por favor, quiero tu explicación al respecto, que es el derecho a resguardar las fuentes. Bueno, Al colega Rodrigo Cruz, así es. que es del equipo de Latina ahora, por algo que escribió cuando estaba en el comercio, se le ha pedido a él y a César Prado de IDL Correcto. levantar el secreto de sus comunicaciones. ¿Qué implica eso para un Bueno, periodista? para mí implica vulnerar profundamente el principio de la protección de la fuente, Fernando. O sea, si nosotros permitimos que el poder, ya vamos a hablar en abstracto, pero que el poder sea capaz de que se le exija entregar sus comunicaciones, que en otras palabras es, oye, dame tus fuentes, quiero ver con quién hablas, cómo hablas, de qué estás señalando, cómo has sacado la información. Eso es lo que al final significa entregar tus comunicaciones. Y que además esto está protegido constitucionalmente. O sea, Acá el y en todo el periodista mundo. está protegido para proteger sus fuentes, Claro, dicho sea de paso. porque la fuente es una persona que está tomando el riesgo de contarle una verdad que es clave que lo sepa la sociedad, y esa persona Correcto. está arriesgando su trabajo, arriesgando su integridad. Entonces tenemos que proteger a esa persona. Así es. Y efectivamente, mira, un periodista puede hablar con Dios y con el diablo, vamos a ponerlo, digamos, en la metáfora. Puede buscar información, ¿no?, en los quintos infiernos como cerca del cielo. Pero lo que se requiere es esa información y darle esa protección a la información para que efectivamente quien no pierda sea el ciudadano, que al final es el que gana con la información Por cuando tú supuesto. revelas. Por supuesto, por supuesto. Por eso este atentado contra los periodistas es atentado contra la libertad de expresión y esa necesidad de informar, de informarse del ciudadano. Ciertamente, y yo entiendo además que hay matices, Fernando, entre los colegas. Uno puede estar de acuerdo, en desacuerdo, lo que quieras, pero no podemos darle la oportunidad al poder para que le meta la mano a las comunicaciones de los periodistas, porque allí sí ya estaríamos en una situación sumamente grave en relación a la capacidad que tenga un periodista de investigación para revelar. Te hablo como presentadora de un programa, como conductora del programa. Conozco el trabajo que hace nuestro equipo en Punto Final de Investigación, pero también conozco de los esfuerzos que hacen todos los periodistas de investigación por revelar. Entonces, yo no soy una periodista de investigación, pero conozco la metodología en el sentido de que muchas veces se ocupan horas y horas para poder revelar algo. Claro, es un gran trabajo con muchos riesgos y este de ser investigado penalmente no debe ser uno de esos riesgos. Mónica, vamos a regresar luego de una pausa y volvemos, siendo las 9:17, vamos a mensajes de nuestros anunciantes y volvemos con Mónica Delta en Ampliación de Noticias, edición de los domingos. Estamos con una invitada de lujo, es una colega que conduce Punto Final en Latina, ha sido conductora en esta casa, Mónica Delta, te Mucho agradecemos orgullo, además, con nuevamente, mucho cariño. te agradecemos, ¿no? y con los mejores recuerdos de nuestra parte. Te agradecemos nuevamente esta visita, que no se debe lamentablemente a que nos des buenas noticias, sino Sí, bueno. a que denuncies esta campaña que el poder ya con varias señales preocupantes hace contra la libertad de expresión y el derecho de los peruanos a la información, ¿no? Tú fuiste denunciada por hacerle reglaje a Juan José Santibáñez con todo el equipo Sí. de Latina y ahora un colega de Latina que trabajó en el comercio
ha sido, junto con otro colega de IDR Reporteros, se les está pidiendo levantar el secreto de comunicaciones porque supuestamente habrían recibido favores y todo, y están siendo acusados de cohecho. Sí, nada Acusados menos, ¿no? de cohecho, que habrían recibido favores para sacar información contra la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, cuando no era fiscal de la Nación, por lo que fuera. Y aún Algo si súper hubieran sacado, enrevesado, ¿no? aún si hubieran sacado la información, como el mismo que los acusa en el relato, Miguel Girao, que fue asesor de Paz y Benavides, no dice que hubiera algo ilícito en ello. Bueno, se le está acusando de cohecho. Sí, mira, yo los términos legales se los dejo a los abogados, pero yo lo que te puedo decir es que, y voy a decirlo en concreto, Rodrigo Cruz entró a Latina y al equipo de Punto Final, es un minucioso investigador, ha revelado cosas muy importantes, ha destapado hechos, situaciones, visitas, circunstancias que implican al hermano de la presidenta, que es Nicanor Boluarte, pero además, si bien recuerdas, fue el primero en el que se da la información sobre supuestamente qué había pasado con el cofre, que es este vehículo que utiliza la presidenta de la República, y que eventualmente se vinculaba presuntamente a una facilidad que habría tenido Cerrón, a un prófugo de la justicia, ¿no?, en esas circunstancias. Entonces, esas revelaciones, estoy segura que les han sabido, y no por la campaña, pero a chicharrón de cebo, ¿no?, a la presidenta de la República y a todo el equipo. Y evidentemente tiene un operador vinculado y directo que seguramente le ha ofrecido protección, pero también se está protegiendo él. Estamos hablando de un ministro de Justicia, ¿no?, que tiene la suerte que le levanten el impedimento de salida y que le den 5 días para ir a Ginebra y regresar, y que tiene 2 investigaciones abiertas y que además confronta permanentemente, así que revela esta intencionalidad que tiene él y el gobierno respecto al trabajo que hace el periodista o los periodistas. Y que ha vuelto al gabinete, que ha entrado a la cartera de justicia, que es una cartera muy sensible porque también tiene influencia sobre las procuradurías. Y precisamente una procuraduría es la que está pidiendo el levantamiento del secreto de las comunicaciones, lo ha pedido, pero de Rodrigo eso es grave. y de César Prado. Así es, eso es grave, pero más grave es que un fiscal o una fiscal o un fiscal abre inmediatamente y acepte el pedido. O sea, el ministro de Justicia está por encima de las procuradurías, o sea, tiene injerencia directa. La Procuraduría dice que hay que levantar el secreto de las comunicaciones de un periodista o de 2 periodistas, y la Fiscalía inmediatamente acepta. Claro, y como veíamos en el anterior bloque, levantar el secreto de las comunicaciones de un periodista, que no necesariamente implica dame tu celular, pero sí tener la lista de con qué gente has hablado. Y en algunos casos, el colega Juan Carlos Tafur, el colega que Pedro Salinas, rechazamos inmediatamente. se les requisó el celular. O sea, es una barbaridad. Tener acceso a sus fuentes. Correcto. O sea, es como hackear a un servicio de inteligencia de la policía, pues. Así es. Y que quede revelado. Y no es filtración, es hackeo, ¿no? Sí, no es filtración, hackeo, sí. Pero acá es por la vía judicial conseguir algo perverso como los secretos de los periodistas para llegar a las fuentes que son las que nos permiten conocer los entuertos del poder. Ciertamente, pero además en el mundo entero, Fernando. O sea, la fuente de un periodista es sagrada. Así como lo escuchan, porque si no, nadie tendría esa protección. Es tan sagrada que no se crea que la fuente de un periodista la conoce su equipo. Ni idea. No, tú no conoces la fuente de Rodrigo Cruz. Ni idea. Que tampoco se crea que los conductores de los programas... ¿no? Es que algunos creen que los conductores de los programas, como tú en Punto Final, tú sabes las fuentes de todos, tú eres la que has ordenado los seguimientos a personajes para llegar a la verdad. No es así. O sea, hay un protocolo. Mira, cuéntanos. Nosotros somos presentadores del programa, como son todos los presentadores, y hay un equipo, evidentemente es una estructura. O sea, el presentador, hay un director de programa, hay una producción periodística, hay una producción logística. Cada uno de los reporteros, porque además confiamos en ese equipo, son independientes en sus investigaciones y sus fuentes son absolutamente sagradas. Nadie tiene derecho a pedirle cuál es la fuente. Lo que sí tenemos la exigencia es la corroboración de la información. Y eso es lo que en estricto se hace en un programa
dominical. Por eso te digo, la estructura es muy clara. Lo que pasa es que la percepción entre la gente y quienes quieren percibirlo de esa manera, cuando quieren atacar una especie de símbolo o una representación, hacen lo que están haciendo en ese momento. Mónica Delta me hizo reglaje, ¿no? Que esa es la... Yo ni sé dónde vive el señor. La narrativa. Pero hay que repetir que si se le sigue, y eso puede ser molestoso para cualquiera, si se le sigue a un personaje es porque se está trabajando una hipótesis de que esa persona se está reuniendo con alguien indebidamente para darle algún favor. O es funcionario público y a ver con quién se reúne. Y hay la presunción de un delito y eso es una revelación de interés público. Y no solamente puede haber la presunción de un delito, Fernando, sino que nos da cuenta de cómo funciona el poder. Bueno, por cierto, algo que en IPI, yo soy de la Junta Directiva del Instituto de Prensa y Sociedad, estamos alertando, es que en la Comisión de Justicia se está discutiendo un proyecto para penalizar la difusión de chats y de audios que ya está penalizado, Sí. pero dice, salvo que sean de interés público. Correcto, pues claro, no vas, Es a lo que estar, se evalúa, no ¿no? vas a estar revelando intimidades, darle chats íntimos, románticos En con eso alguien se si cuida no tienen mucho, interés ¿no? público. Claro. Pero si hay interés público por la comisión de algún delito, sí los puedes revelar. Bueno, pues esta comisión está debatiendo un proyecto donde se le quitaría esa excepción de interés público, que sería terrible. Queda claro, entonces queda, o sea, aquí el Ejecutivo, el Congreso, teniendo tantas investigaciones de por medio y tanto que se ha develado a partir de la prensa, queda claro que necesitan protección. Unos para sobrevivir después del gobierno y otros para intentar una reelección, como es el caso de muchos señores del Congreso. Sí, ¿no? y quede claro también que nuestra preocupación es por todo el gremio en general que está Por supuesto, sufriendo esos atropellos. Carla Ramírez de Panorama ha denunciado una fuente confiable para ella. Yo conozco a Carla, su rigor y su pasión, porque esa es la mezcla de los periodistas, rigor y pasión. Pasión porque llegas a poner en riesgo tu integridad. Ella dice que una fuente le ha contado que se está pretendiendo hasta atentar contra su integridad, ¿no? A través de un robo. No nos olvidemos, Fernando, que aquí, y ya, claro, tengo que hacer la línea divisoria, pero en el Perú han muerto en los últimos en el último año 2 periodistas. Hay 101 incidencias contra periodistas. Ha habido intento en el Congreso de la República de varios proyectos de ley que intentan, ¿no?, regular, reducir la capacidad de trabajo del periodismo de investigación. El gobierno ha pretendido por todos los medios y no hay ningún interés de rendir cuentas. Sí. O sea, no se rinde cuentas. Sí, y también nos preocupa por medio de colegas como Carlos Paredes, eso fue denunciado como parte de una organización criminal. Absurdo, pues, absurdo, ¿no? Absurdo, así que nuestra preocupación va más allá de los colores que también tenemos los periodistas. También, y además los matices, y como yo digo, te puede caer bien o mal una persona. Claro. Pero los colores y matices pueden ser distintos, pero el rigor siempre tiene que ser. Exactamente. Y lo hay en Punto Final, el programa que tú conduces. Yo considero que es un equipo muy serio y donde hay una exigencia para la corroboración de la información muy grande. Nosotros hemos dejado de dar información que teníamos porque el último eslabón de la corroboración no se ha dado y lo tenemos ahí y se sigue trabajando. Por eso digo, hay un trabajo serio y eso parece molestarle mucho a las autoridades de turno, ¿no? Pero a los televidentes más bien nos encanta esa seriedad, así que en la noche ahí me apunto siempre a ver los programas dominicales. Muchas gracias, Mónica Delta, por haber compartido estas preocupaciones con las que nos solidarizamos plenamente aquí, no solo a título personal, sino como radioprogramas del Perú. Yo agradezco a esta casa, que la quiero mucho. Y acá también te queremos y te recordamos muy bien. Muchas gracias a Mónica Delta, y siendo las 9:32 nos vamos a una pausa.